Bienvenidos a la segunda sesión del curso de lectura de planos. El tema a tratar es plano de ubicación, que pertenece a la especialidad de arquitectura. El plano de ubicación forma parte de los planos que se presentan en un anteproyecto para poder obtener la licencia de construcción. También forma parte del expediente técnico de un proyecto. Debemos de saber que un anteproyecto es la etapa previo a la solicitud de permiso, en el cual se manifiesta ante la dirección de obras una idea del proyecto con el objetivo de verificar la normativa urbanística vigente. Para tener una idea, aquí se muestra un plano de ubicación en el gráfico de la vivienda unifamiliar construida. Al finalizar la siguiente sesión, el estudiante será capaz de conocer lo que debe contener los planos de ubicación. Asimismo, entender los parámetros que se consignan en dicho plano. Previamente al tema, veremos algunos conceptos importantes, como por ejemplo, ¿qué es el certificado de parámetros urbanísticos? Es un documento oficial que nos informa sobre los parámetros de diseño urbano que regulan el proceso de construcción sobre un predio. Veamos un ejemplo real del certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios emitido por la Municipalidad de San Borja, en donde nos consigna el nombre del propietario del lote, la ubicación, la urbanización en la cual pertenece el lote, el área del terreno, que es de 317.20 metros cuadrados a construir. También nos dice el lote normativo que es de 300 metros cuadrados como mínimo, es decir, que estamos superando el mínimo. Eso es correcto. El lote mínimo por unidad de vivienda es de 90 metros cuadrados. Esto hay que usar a la hora de crear departamentos, ya que este certificado de parámetros urbanísticos abarca vivienda unifamiliar como vivienda multifamiliar dentro de una zonificación de residencial de densidad baja, dentro de un área de estructuración del tipo 3 del área territorial. Asimismo, nos dice que el área libre que debemos de respetar es de 35% del área del terreno como mínimo. La altura máxima debe estar de 3 pisos sin sobrepasar los 10.50 metros lineales de altura. Asimismo, el retiro frontal que da a la calle al ingreso de la edificación debe ser de 3 metros lineales como mínimo de retiro frontal, como también el alineamiento de fachada debe ser de 10 metros lineales medido con respecto al eje de la vía. Aquí les muestro el plano de zonificación de Lima Metropolitana correspondiente a San Miguel, el cual cae en el área de tratamiento normativo 2, producto de una división de la ciudad con características homogéneas. Este plano de zonificación a lo largo del tiempo ha sufrido modificaciones mediante ordenanza, siendo la última realizada en el año 2014. Actualmente, San Miguel cuenta con un nuevo plano de zonificación. Para el taller usaremos el del año 2014, ya que el diseño del plano arquitectónico ha sido considerada con estas actualizaciones. Vemos el área territorial de San Miguel ha sido dividido en pequeñas áreas de tratamiento urbano para diferenciar las intervenciones del espacio físico, donde cada variable muestra lo que está permitido construir. Para ello es importante mirar la leyenda, en donde tenemos agrupados por zonas residenciales, comerciales, industriales, equipamientos y otros. Este es el nuevo plano de zonificación
que corresponde a San Miguel, donde básicamente se ha cambiado las variables, donde se ha agrupado por características similares, en donde los diferencia es la densidad máxima potencial de habitantes, así como también la altura máxima a edificar. Como por ejemplo, MI significa que es del uso microcentro, dado por los siguientes números, en donde está permitido construir oficinas nacionales, provincial, regional, como también de seguridad y defensa, como también construcciones para comunicación, construcciones para educación. Tendría que verse los usos destinados a San Miguel. Aquí les muestro. Continuando con los conceptos, el área de tratamiento normativo es la división de la ciudad en grandes áreas con características urbanas homogéneas. Puede ser en el uso de suelo, por el material de edificación, por el servicio que se brinda, por la infraestructura u otros. Existen 5 áreas de estructuración urbana. El tipo 1 corresponde a áreas de características especiales, es decir, un solo tipo de edificación, por ejemplo, vivienda. El tipo 2, áreas de mayor heterogeneidad de función, quiere decir que puede ser de diferentes construcciones, contemplando viviendas, industria elemental y comercio, como también puede ser usos institucionales. El de tipo 3 corresponde a áreas de mayor homogeneidad de función. Esto es en esta área las vías son amplias, los lotes son medianos a grandes. Predomina el uso residenciales de baja densidad y también la de densidad media. Los corredores son de densidad alta, la vivienda con nivel medio a alto. El tipo 4 contempla el tipo 1, 2 y 3, es decir, áreas heterogéneas y especializadas. El tipo 5 solo corresponde a áreas netamente especializadas, que puede ser, por ejemplo, áreas destinadas a servicio turístico y recreacional, áreas destinadas solo a instituciones culturales y sociales, áreas destinadas a valor histórico, protección de la ecología o áreas que tengan riesgos por el tipo de suelo o por estar en una zona de deslizamiento. El área de tratamiento urbano corresponde a tratamientos urbanísticos, que son instrumentos normativos que orientan de manera diferenciada las intervenciones que se pueden realizar en el territorio, el espacio público y las edificaciones según las características físicas y dinámicas del ámbito de aplicación. Ahora veremos el área de tratamiento normativo tipo 2 correspondiente al área de tratamiento urbano. Por ejemplo, una zona de residencial de densidad media, los usos permitidos son vivienda unifamiliar, multifamiliar y conjunto residencial. Para una vivienda unifamiliar, el lote mínimo, es decir, el área mínima, deberá ser 120 metros cuadrados. El frente mínimo, 6 metros para este caso. En la mayoría de los casos, por lo general son 10 metros. La altura de edificación máxima, por ejemplo, 3 pisos. El área libre mínima, 30%. Y el número de estacionamientos mínimo es un estacionamiento por cada 1.5 viviendas. Todo plano elaborado deberá contar con un membrete en donde nos indique
el nombre del propietario, la dirección del lote, el tipo del proyecto, la especialidad del plano, acompañado de la descripción, nombre, sello y firma del profesional responsable, la escala del dibujo, fecha, código de láminas por especialidad. Aquí vemos un membrete de la especialidad de estructura correspondiente a cimentaciones y detalles, cuyo código de lámina, por ser el primer plano, por lo general es 01. Ahora vamos a realizar un plano taller que corresponde al plano de ubicación codificado por U01 de una vivienda multifamiliar que pertenece a la especialidad de arquitectura. Dentro de un plano de ubicación se debe de encontrar el norte magnético, la localización, zonificación, ubicación del lote, sección de vía, cuadro normativo y el cuadro de áreas. En un plano de ubicación se debe denotar la escala, que por lo general es 1 en 500, las dimensiones del lote, 15 metros por 40, donde tiene un frente de 15 metros, dimensiones de la calle frontal y lateral, distancia de la esquina más cercana, tenemos 31 metros 70, calles que limitan la manzana, por aquí tenemos la calle Rufino Echenique y la otra calle, la avenida Libertad. Número de pisos construidos y el uso del suelo. Tenemos que el número de pisos construidos son 6 pisos. Dentro de la localización deberá indicarse el esquema de escala, número de lote, la referencia, nombre de la calle, también tiene que ir un norte magnético, la zonificación y el área de tratamiento urbano. Y eso lo podemos ver en esta parte, ¿no? Tenemos una zonificación de residencial de densidad media que corresponde a un área urbana tipo 2. Aquí les muestro una representación gráfica del área construida por piso, donde si nosotros encontramos, si se dan cuenta, vemos unas líneas anchuradas dentro del área construida, ¿no? Tenemos que, si se ve una sola línea, la edificación es de un solo piso. 2 líneas que se interceptan, 2 pisos, 3 líneas, 3 pisos y así sucesivamente. Tenemos aquí que se interceptan 6 líneas, por lo tanto corresponde a 6 pisos. En este plano de ubicación de nuestro proyecto taller, la línea de color fucsia representa la proyección de un techo de madera cuya cobertura es opaca de policarbonato, según las especificaciones técnicas del proyecto. La información que contiene un plano de ubicación está determinado por los parámetros normativos emitidos por la municipalidad correspondiente. En un plano de ubicación se considerará el uso del terreno, la densidad neta, el coeficiente de edificación, el porcentaje de área libre, la altura máxima en metros lineales o número de pisos, el retiro frontal mínimo,
el lote mínimo, el estacionamiento mínimo y el frente mínimo. Este cuadro normativo ha sido elaborado a partir del certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, en donde nos indica para nuestro proyecto que podemos tener un uso de vivienda unifamiliar, pudiendo también ser vivienda multifamiliar del ser nuestro caso. El área libre, 30% para vivienda unifamiliar y 35% para vivienda multifamiliar. La altura máxima está 3 pisos para vivienda unifamiliar y 6 pisos para vivienda multifamiliar. El retiro mínimo, 3 metros lineales a partir de la calle Rufino Echenique. Este es lo mínimo que tenemos que respetar. Va a considerar un estacionamiento por cada 1.5 unidades de vivienda. Dentro del uso de terreno, determinada por el área de tratamiento normativo, nuestro proyecto cae en una zona de residencial de densidad media de color naranja, en donde aquí les he denotado, he rotulado las calles Rufino Echenique con la avenida Libertad. En esta área encerrada de color rojo, ahí se va a encontrar nuestro proyecto. Otra imagen obtenida desde Google Maps muestra el área encerrada de nuestro futuro proyecto. En este cuadro de áreas se refiere a los parámetros de nuestro proyecto. El proyecto consta de un semisótano y 6 pisos. Piso 1, 2, 3, 4, 5, 6 más una azotea, donde se ha dejado un 30% de área libre y se está respetando 3 metros de retiro frontal. El semisótano es zona de estacionamiento según el plano, donde tiene 13 estacionamientos simples, un estacionamiento doble, teniendo en total 14 estacionamientos. También les muestro las áreas que corresponde al semisótano, primer piso, piso típico de 2 a 4, ¿no? Piso 2, 3 y 4 son típicos, así como también el piso 5 y 6, el área de la azotea y el área de la cisterna y cuarto de máquina. Sumado todas estas áreas es el área techada total. El área es de 3.135.34, donde el área de terreno es de 600 metros cuadrados y el área libre corresponde a 180 metros cuadrados, que es el 30% de 600 metros cuadrados. Otro parámetro importante es la densidad. Este parámetro nos va a servir para estimar la cantidad de habitantes que existe o que puede existir como máximo en un área. Tenemos dos densidades, la densidad urbana, que es la bruta, y la densidad neta, que es aplicable exclusivamente a zonas residenciales y lotización individual. Para ambos casos es una relación en donde se estima la relación del número de habitantes dividido por la superficie total del terreno. Al igual, en la densidad neta va a ser igual al número de habitantes entre la superficie a ocupar en una vivienda. Entonces esta superficie podemos estimarlo como el área total del terreno restado el área libre. Un ejemplo de densidad sería la siguiente. Para el caso de viviendas unifamiliares, donde una unidad de vivienda nos referimos que, por ejemplo, un dormitorio es ocupado por 2 habitantes, 2 dormitorios, 3 habitantes. Vamos a estimar la densidad neta para nuestro proyecto.
Para ello hacemos uso del Reglamento de Habilitaciones y Construcción Urbana Especial. Dentro de su artículo 9 nos indica que para zonas residenciales de densidad media, como es el caso de nuestro proyecto, se deberá de considerar 1.300 habitantes por hectárea. Como sabemos, una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados. Entonces, 10.000 metros cuadrados equivale a 1.300 habitantes. Tenemos el área del lote de 420 metros cuadrados. Entonces, el número de habitantes será igual a los 420 metros cuadrados multiplicado por 1.300 habitantes dividido entre 10.000 metros cuadrados, dando de esa manera el número de habitantes equivalente a 55. Otro coeficiente que es importante es el coeficiente de edificación, que es un valor fijo propio de cada zona y lo determina la municipalidad, y nos indica el área máxima a techar en el área de lote. Entonces, el área construida es igual al área techada. Es el máximo área considerado desde el piso 1 hacia el piso 6. Pues tenemos que es 420 metros cuadrados, en donde el coeficiente de edificación es el área construida entre el área de lote. Entonces, área construida 420 entre 600 metros cuadrados, que es el área de lote, dándonos un coeficiente de 0.70. El área libre viene a ser el área no cubierta y se calcula como la diferencia entre el área del lote y el área techada del primer piso. Estos datos son extraídos del cuadro del proyecto, en donde el área del lote o área del terreno, que es 600 metros cuadrados, y el área del primer piso, que se consigna áreas techadas en este cuadro, es de 420 metros cuadrados. Entonces, haciendo la diferencia, tenemos un área libre de 180 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular el porcentaje del área libre. Este porcentaje es la división entre el área libre y el área de lote, multiplicado por 100 para llevar a porcentajes, teniendo el porcentaje del área libre como un 30%, que es el mínimo establecido en el cuadro normativo. Como sabemos, la altura de edificación es un dato obtenido del certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios y se plasma en un cuadro normativo dentro del plano de ubicación. Estos datos han sido consignados a través de ordenanzas municipales. Por ejemplo, aquí les muestro la ordenanza de la Municipalidad de San Miguel, en donde su artículo 6 menciona que la altura máxima a construir es 10 pisos, siempre que se encuentre el lote en zonas residenciales de alta densidad, con lotes iguales o mayores a 450 metros cuadrados. Y mientras que su artículo 7, lotes que tengan residencial de alta densidad de igual área o áreas mayores a 450 metros cuadrados, siempre en cuando estén ubicados frente a avenidas con ancho mayor de 20 metros lineales, se podrá aplicar la siguiente fórmula, donde la altura máxima es igual 1.5 veces a la suma del ancho de la vía y el retiro municipal establecido para ambos lados de la vía. De manera de ejemplo, voy a calcular la altura máxima de nuestro proyecto, que es una vivienda multifamiliar. Para ello necesitamos la sección de la calle. Ya sabemos que la fórmula es válida siempre que el área del lote sea mayor o igual a 450 metros cuadrados
nuestra área de nuestro lote es de 600 metros cuadrados, por lo tanto es mayor, y siempre en cuando se encuentre frente a avenidas con ancho mayor a 20 metros lineales. En nuestro proyecto no aplica esto. El ancho de la vía se calcula como ancho de la pista más ancho de la vereda. Aquí en la sección de la calle tenemos 1,75 más 7,80 más 1,45 nos da 11 metros lineales. Y vamos a considerar que el retiro frontal a partir del límite de propiedad, tanto a la izquierda como a la derecha, de 3 metros como mínimo. Entonces tendríamos 3 más 3, 6 metros. Reemplazando en la fórmula, tenemos 1.5 veces 11 más 6. Esto nos da 25.50 metros, es decir, la altura máxima. Para tener su equivalente en número de pisos, habrá que dividir la altura máxima entre 260, es decir, 25.50 entre 260 nos da 9.8 pisos, que podemos aproximar o redondear que el número de pisos máximo sería 10 pisos. En el gráfico les muestro una edificación de una vivienda unifamiliar, por ejemplo, en donde el retiro frontal es la distancia entre el límite de propiedad y la construcción. Esta distancia tiene que ser mayor o igual a 3 metros, donde la distancia mínima es de 3 metros. ¿Qué podemos construir en el retiro frontal? Los retiros pueden ser empleados para la construcción de gradas para subir o bajar con un máximo de unos 50 metros de altura a partir del nivel de vereda. También se puede construir cisterna con su respectivo cuarto de bombas, zona de estacionamiento vehicular con techos ligeros o sin techar, también para caseta de guardería con su baño. También se puede construir el cerco delantero opaco o de ladrillo. Asimismo, puede ser utilizado para la construcción de cisterna. Esta información es obtenida del Reglamento Nacional A010, que corresponde a la especialidad de arquitectura. El estacionamiento nos indica la cantidad de estacionamientos por vivienda unifamiliar. En el gráfico les muestro el estacionamiento en un semisótano. Sabemos por el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios que debemos de considerar un estacionamiento por cada 1.5 unidades de vivienda. Veamos ahora en el proyecto. Aquí les muestro el plano del primer piso. El criterio que vamos a considerar para el proyecto será buscar áreas mayor o igual a 90 metros cuadrados, tal como indica la ordenanza, y siempre en cuando esté considerado dormitorio principal. Entonces tenemos una unidad de vivienda, 2 unidades de vivienda y por último 3 unidades de vivienda por piso. Ahora les voy a comentar el caso de un proyecto de una vivienda unifamiliar. Aquí les muestro la fotografía de lo que era antes. Luego se han elaborado los planos para poder tener la licencia de construcción y también para ejecutar el proyecto. Asimismo, se puede realizar un modelo de cómo va a quedar el proyecto. Finalmente, tenemos la construcción del proyecto, lo que es ahora, cómo está construido. Se nota de que ha habido cambios en el proyecto, es decir, se ha mantenido lo que inicialmente era el muro. En el objeto modelado
no está considerado la parte curviada. Claro, siempre respetando la distancia normativa. Entonces, estos datos habrá que consignar en el cuadro de áreas todo aquello que ha surgido modificación. Entonces tenemos una área demolida en el tercer piso, una, dos en el tercer piso, que es inicialmente la azotea en el tercer piso, y también ampliaciones, es decir, el área techada del primer piso se ha ampliado 1,49 igual en el segundo piso, y en el tercer piso se ha hecho una construcción total, teniendo el total de área ampliada y el total de demolición y el total de área existente. Estos datos son muy importantes para el trámite de la licencia.